Mis hermanos, pues les saludo en este domingo 19 de diciembre, en el cual pues empezamos la cuarta semana de Adviento, con una gran alegría, con una inmensa felicidad de que ya está cada vez más cerca la llegada del Señor. Y hoy las lecturas que vamos a meditar, la primera lectura es del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 4. La carta a los Hebreos es la segunda lectura en el capítulo 10, versículos del 5 al 10. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Las lecturas del día de hoy, mis hermanos, tienen algo en común. Algo en común porque hablan del nacimiento, todas de alguna manera hablan de Jesucristo y hablan desde el nacimiento de Jesús. La historia de la humanidad se divide en un antes y después, y esto es para toda la humanidad. Así seas cristiano, seas de cualquier denominación, así seas ateo y tú no creas en Cristo, pues aún así Cristo ha marcado tu vida, porque tu vida, junto con la de toda la humanidad, la vemos incluso en las universidades. Al hablar de historia, siempre se habla de los acontecimientos antes y después de Cristo. Quieras o no, Cristo ha venido a marcar la historia de la humanidad. Y la lectura de la Sagrada Escritura también refleja de esa manera. El antes y después está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cuando vemos en el antes y después, si tú vas a iniciar una dieta, si tú vas a iniciar un ahorro, cualquier cosa, la motivación que te dan es que veas una foto del antes y veas una foto de cómo vas a estar después de que sigas esa dieta o de que sigas esa inversión. Si la foto que te presentan del después es igual a la del antes, pues obviamente no va a haber ninguna motivación para seguir esa dieta. Conforme veamos la reflexión, vas a entender por qué te digo esto. En la primera lectura nos presenta una mujer embarazada. Fíjense, el antes, ¿cuál es el antes que presenta el profeta Miqueas? Dice, por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Y aquí, como decimos, no es que Dios abandone al pueblo. El pueblo se aleja de Dios y luego se siente abandonado por Dios porque tiene que vivir destierros. Dice, se sentirá abandonado mientras no dé a luz la que ha de dar a la luz. Antes del nacimiento de Cristo, el pueblo de Israel vivió en la esclavitud, agobiado por el pueblo de Egipto, después por el pueblo de Babilonia, ahora por el pueblo romano. Siempre ha vivido en ese abandono, en ese dominio de un pueblo sobre ellos. Pero viene esa palabra esperanzadora de Miqueas: de ti, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. En primer lugar, miren cómo sale, dice, de ti, Belén de Efratá. O sea, de un pueblo pequeño, de un pueblo insignificante, sale algo grande. Sale aquel que va a traer la salvación. Porque si ese antes está hablando de todas esas dominaciones que va a tener el pueblo de Israel, que va a ver por encima a otras naciones, en el después dice, la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo, dice, y él mismo será la paz. Entonces, qué esperanzador es esta palabra de Miqueas, en el que el después nos habla de tiempos mejores a partir de la llegada de alguien que es el que va a traer la salvación y es el que va a hacer la paz. Y en la carta a los Hebreos, también habla de algo similar. Habla de la antigua ley, del Antiguo Testamento, en el cual se hacían sacrificios, incluso sacrificios humanos en algún momento. Y habla que ahora la llegada de Cristo va a suprimir todos los demás sacrificios. Pero fíjense qué hermoso, simplemente el inicio de el primer versículo de este capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10. Empieza el versículo diciendo, al entrar al mundo, Cristo dijo. O sea, ¿qué significa al entrar al mundo? Porque fíjense, esto se remata con lo que dice al final. Dice, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. O sea, al entrar al mundo, lo decíamos, Cristo, cuando hablábamos de la genealogía, que Mateo nos presentaba la genealogía de Jesucristo, es que Cristo no bajó del cielo con su gloria y majestad.
Cristo entró al mundo como entramos todos los seres humanos al mundo, con un cuerpo nacido de una mujer. Esto es algo que nos debe de emocionar. Cristo quiso bajar como uno de nosotros y dice, en cambio me has dado un cuerpo. ¿Por qué? Para que pudiera suprimir todos los sacrificios que la ley marcaba en el Antiguo Testamento. No solamente suprime los sacrificios humanos que ya no se hacían en los últimos tiempos en el tiempo de Cristo, sino también los sacrificios de animales. Todos esos quedan ya suspendidos, suprimidos, porque esos sacrificios no servían para nada. Realmente eran una expresión de querer obtener el perdón de Dios. Pero el único sacrificio que nos obtiene el perdón de Dios es el sacrificio de Cristo. Por eso, si en el antes, volviendo con esta reflexión del antes y después, si en el antes de la humanidad la desobediencia de un hombre como Adán nos trajo a nosotros toda una serie de calamidades, en el después la obediencia de un hombre que es Cristo nos trae toda clase de bondades. Por eso Cristo dice hoy, aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Qué hermoso es todo esto. Estas lecturas, mis hermanos, deberían de llenarnos de alegría en el corazón y de motivarnos para realmente que nosotros hagamos una realidad ese plan de Dios para nosotros. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45, ustedes van a decir, oye, es el mismo que vimos la semana pasada y en días próximos, el martes, si mal no recuerdo, lo vamos a volver a ver parte de decimos, ¿por qué tanta repetición? No es una repetición por sí misma, mis hermanos. Cada vez que leas el Evangelio, te dice algo diferente, te dice algo nuevo, porque el Evangelio es palabra vida. El Evangelio nos presenta el encuentro entre dos mujeres que también representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dos mujeres embarazadas, una anciana y una joven. Y una jovencita que en esos tiempos las jóvenes son los que deberían de rendirle tributo a los ancianos. Y aquí es la anciana la que le rinde tributo a la jovencita, la que le brinda respeto. Es dos embarazos que representan el Antiguo, dos mujeres que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una que trae en su vientre a Juan, que es el último profeta del Antiguo Testamento, y la otra que trae en su vientre a Jesús, que es el protagonista del Nuevo Testamento y en el cual se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y fíjense, este encuentro está matizado, está caracterizado por algo muy hermoso, la alegría, el júbilo, el gozo, la felicidad. Este encuentro está lleno de alegría y está lleno de amor. Fíjense cómo es la alegría de María, que se siente agraciada y agradecida por ser elegida por Dios para ser la madre de su hijo, que va inmediatamente a servir a alguien que la necesita. Es la alegría de Isabel, de recibir a la madre del Señor, de recibir una visita tan importante que su simple presencia ya le ocasionó esa alegría y esa felicidad. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y luego la alegría de ese niño que sin ver todavía, sin nacer todavía, siente la presencia de Jesús y salta de gozo en el vientre de su madre. Esta alegría que es la que nosotros sentimos hoy por estar cercano ya al nacimiento del niño Jesús. Esta felicidad que debe de marcar nuestra vida y que sin embargo el hombre que siempre por naturaleza busca la felicidad, busca la alegría, siempre la busca por lugares equivocados. Si nos remontamos a la época actual, lamentablemente, mis hermanos, eso es lo que pasa. Dice esta misma alegría que meditábamos la semana pasada cuando decíamos, yo les decía las tres frases tan hermosas que nos dice María. Primero, no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Qué es lo que has de necesitar si yo estoy para consolarte, para ayudarte? Segundo, no estás bajo mi regazo, no estás protegido bajo mis brazos. Pero la tercera yo les decía, no soy, dice María, Santa María de Guadalupe a Juan Diego, no soy yo la fuente de tu alegría. Cuando tú llegas, vas sediento a un lugar y no hay nada donde tomar agua y a lo lejos ves una fuente, te da una alegría inmensa porque ves ya la fuente donde puedes saciar la sed. Pero si llegas y esa fuente está seca, si no tiene agua, pues esa alegría se vuelve frustración. Porque lo que trae
La alegría, la fuente de la alegría es lo que surge de esa fuente, que es el agua. Entonces, cuando tú ves a María, te da esa alegría de que viene la portadora del Señor. Es la fuente de tu alegría, es de donde nace eso que va a calmar tu sed, esa agua viva. Y aquí la diferencia del ejemplo que te decía, nunca vas a encontrar una fuente seca. Siempre Jesús es el agua viva de la cual nunca tendrás sed. Pero si decíamos la semana pasada que el pueblo mexicano era un pueblo politeísta porque adoraba muchos dioses, incluso esos dioses se les necesitaba hacer sacrificios humanos, hoy creo que es algo muy parecido. En aquel entonces era Huitzilopochtli, el dios de la guerra, era Quetzalcóatl, el dios del viento, era Tlaloc, el dios de la lluvia, entre otros. Y todos esos dioses requerían sacrificios humanos. Hoy hemos meditado que hay muchos dioses que nos hacen separarnos del único verdadero Dios por quien se vive. El Dios del dinero, el Dios del poder, el Dios del sexo, el Dios de la lujuria, el Dios de la comodidad. Y ustedes han de decir, sí, pero esto no se los ofrece sacrificios humanos como antes, ¿verdad? ¿Tú crees eso, mi hermano? ¿Qué piensas de tantos matrimonios que son sacrificados por la infidelidad? Por seguir el Dios de la infidelidad, por seguir el placer, ¿cuántos matrimonios no se destruyen? ¿Cuántos niños no son sacrificados en el vientre materno por el Dios del sexo? ¿Cuántos embarazos que no deberían de ser y sin embargo son? Y las mujeres en lugar de recibirlo y de aceptarlo y traer esa nueva vida que Dios ha formado en su vientre, prefieren sacrificarlos. ¿Tú crees que no se ofrecen sacrificios todavía hoy como antes? ¿Cuántas familias son sacrificadas por el Dios del trabajo? Porque los hombres nos endiosamos tanto con el trabajo, lo veneramos tanto que pasamos más tiempo con la justificación de que queremos lo mejor para nuestros hijos y realmente tenemos a nuestros hijos abandonados por estar tanto tiempo en el trabajo, tan metidos en él y llegamos todavía a la casa pensando en los pendientes que hay en el trabajo y no tenemos tiempo, no sabemos cómo están nuestros hijos, qué les preocupa, qué sienten. No se sienten nuestros hijos, muchos hijos hoy no se sienten amados, no se sienten protegidos por su misma familia. Afortunadamente hay muchos que sí, pero ahorita yo quiero sembrar la atención en todos aquellos que sin saberlo estamos siguiendo dioses falsos y le estamos ofreciendo sacrificios a esos dioses falsos. ¿Cuántas almas no son sacrificadas por el Dios del dinero? Todas aquellas personas que roban, todos que son ladrones de oficio, todas aquellas personas que secuestran y que matan por dinero, están sacrificando su alma. Díganme si no estamos todavía en una época en la que le estamos ofreciendo sacrificios a dioses falsos. Mis hermanos, tú conoces tu antes y tú conoces tu actual, tu momento presente. ¿Cuál será tu después? Estamos esperando la llegada del nacimiento del niño Jesús y siempre decimos con mucha esperanza que el niño Jesús nazca en nuestro corazón, que traiga alegría, que traiga paz, que traiga felicidad. Pero mi hermano, esa alegría, esa paz, esa felicidad, Él ya la trajo, ya te la dio con el Espíritu Santo que hay en tu corazón. Eso Él ya te lo dio al abrir los brazos en la cruz. Eso ya te lo dio al abrir el costado para que su corazón estuviera abierto y tú pudieras entrar. ¿Cuál va a ser tu después, mi hermano? Después de este adviento, después de esta preparación, después de esta Navidad. ¿Vas a seguir endiosado con el trabajo? ¿Vas a seguir en ese pecado de infidelidad? ¿Vas a seguir dedicado a negocios sucios como el robo, el secuestro, no sé, tantas cosas? ¿Cuántos jóvenes no se pierden por la droga, por ese Dios al que mucha gente incluso motiva por afán de dinero? Todos los que se dedican al narcotráfico están dándole tributo a un Dios que causa destrucción en lugar de causar vida. Mi hermano, que esta Navidad sea diferente, que realmente el amor llene tu corazón, que te quite el rencor. Sí, el diablo, Satanás, va a estar tratando de meter. Esta semana yo tuve un acontecimiento en el que mi corazón se movió un poquito y pudiera
y pudiera decir que pudiera ese acontecimiento hacerme sentir rencor, hacerme sumir en la tristeza, pero no, mi hermano, yo tengo a Jesús en mi corazón, yo amo y perdono a todas aquellas personas que están a mi lado. Yo también le he hecho daño a personas, a veces sin querer y a lo mejor a veces queriendo, como dicen por ahí. Pero el amor de Dios y la misericordia es tan grande y este tiempo de Adviento es propicio para eso. Te invito a que como el hijo pródigo entres en ti mismo y entonces empieces a hacer en ti ese cambio en tu vida y en tu corazón, sabiendo que Dios siempre te perdona. Empezamos esta cuarta semana de Adviento con la alegría en nuestro corazón de que está próxima la Navidad. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y que seas instrumento para los que estén a tu lado, también encuentren la felicidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, que estés bien.